Buenas noches y gracias por seguir con nosotros. A continuación, voy a seguir narrando como tal los cuentos correspondientes que comentaba con ustedes en la primera parte. Solamente les pido unos momentos en línea, ya que como tal estoy presentando pequeños problemas técnicos. Los dejo con un poco de música. Agradezco su amable tiempo en esperar. A continuación voy a seguir con la lectura del cuento que dejé inconcluso en la primera parte. Espero que esta música de terror como tal siga dando un ambiente tétrico a nuestra historia o a nuestras historias contadas el día de hoy. Solamente para mencionarles la pista que estamos ocupando el día de hoy, se conoce como Música Oscura Requiem número 2. Está en el canal Ángelos Demone Morte. Se pueden suscribir a YouTube para seguir escuchando alguna de estas piezas. Seguimos con la lectura. Hicimos la fosa en la arena y procedimos a cubrir el cuerpo a suficiente distancia de aquel mar que había aterrorizado al difunto. Nuestros hombres apuntaban sus armas hacia la espesura de la vegetación. Tuvimos la fortuna de que el entierro transcurriera sin incidentes, pero cuando tratábamos de regresar al barco vimos entre la maleza una silueta enorme con retorcidos cuernos. Aquel diabólico coloso parecía moverse muy lentamente. De pronto desapareció dando un salto hacia atrás. Despavoridos, nos refugiamos en una enorme cueva cercana a la playa. Desde ahí vimos incendiarse nuestro barco con todas nuestras provisiones. Afuera, una tribu de endemoniadas criaturas nos amenazaba. Hemos pasado en vela toda la noche en espera de la bendita luz del día. Aquí concluye el penúltimo apunte de don Alonso. El siguiente está fechado el 1 de enero. Hoy es el día de nuestra Santísima Virgen María, y a ella nos encomendamos a salir de nuestro escondite. El alimento se nos ha agotado y debemos encontrar la manera de llegar a la costa. La mayor parte de la jornada de regreso transcurrió sin incidentes, pero cuando ya oímos el rumor de las olas, entre los árboles y en medio de la bruma, vimos andar pesadamente la enorme figura de la noche anterior, cuyos cuernos de macho cabrío sobresalían por encima del follaje. De pronto aquello se detuvo haciendo ruidos con la nariz. Nos había descubierto y dirigió su terrible mirada hacia nosotros. Yo empuñé mi espada y me lancé al ataque, seguido por mis hombres, pero aquella criatura lanzó una terrible carcajada y se dirigió al mar, arrastrando una larga cola de dragón terminada en punta de flecha. Y se zambulló en el agua. Decidimos no perder el tiempo y hemos construido un bote para alejarnos de este sitio. La noche casi nos envuelve. Sabemos que en la oscuridad vendrán por nuestras almas, así que ahora mismo nos disponemos a remar con las fuerzas que nos quedan. Que la Virgen nos ampare. Hasta aquí el informe de don Alonso, a quien piensa que se volvió loco y que todo lo anotó y lanzó al mar. Dentro de una botella fue dictado por su mente enferma. Solo Dios lo sabe. El hecho es que nunca más se supo de ellos. Aquí termina como tal el cuento correspondiente que les mencionaba de un viaje al infierno. Algunos de estos cuentos, como les mencionaba, o como el mismo autor lo narra dentro de la descripción, es de la siguiente manera.
¿Eres de los que se dicen valientes y nada les asusta? Entonces atrévete a leer estos cuentos de terror para niños y pon a prueba tu valentía, descubriendo que el miedo es peor de lo que te imaginas. Después de leer historias como El sastre de la muerte, La escuela de los espectros, Las bestias diminutas, ya nada te espantará. Bueno, veamos si como tal alguna de estas historias logra ponernos un poco más de miedo dentro de esta. Voy a leerles la del sastre de la muerte. Como que don Matías, el abuelito de Julián, ya presentía que algo malo le iba a pasar. Le contaba a su nieto que cada noche, a la salida de su taller de sastre, sentía que alguien lo empujaba hacia la barranca. El local se ubicaba en un lugar que todo mundo conocía como de los ahorcados, pero muchos árboles habían exhibido durante algún tiempo los cadáveres de varios campesinos muertos durante la revolución. Don Matías supo que los ahorcados cristeros, antes de ser colgados, habían visto morir a sus hijos. 7 pequeños, de cuando mucho 1 año de nacidos, habían sido llevados a la muerte por las fuerzas de un oficial que se perdió en la oscuridad. En la historia, el chacal, así le decían porque disfrutaba torturando sin motivo a sus prisioneros. Aquello fue por estas fechas, ya cercano el día de los difuntos, comentó don Arnulfo, mientras don Matías lo medía para confeccionar un traje que el cliente pensaba lucir en su ya cercano funeral, pues ya contaba con 93 años cumplidos. Don Matías solía quedarse a trabajar aún después de haber cerrado el local, no porque tuviera mucho trabajo, sino que como buen perfeccionista se la pasaba rehaciendo las composturas que no habían dejado muy satisfecho. Siempre se quedaba solo, acompañado de un gato que había recogido en la calle. Pero aquella sería una noche que nunca olvidaría, cuando las 11 de la noche sonaron con la vieja iglesia del pueblo. Se encontraba dormitando en su cómoda de sillón. De pronto, por entre las rendijas de la pequeña puerta de madera, penetró un susurro que se fue acercando cada vez más a sus oídos. Levantó la cabeza, espantado, y mientras comenzaba a entender algunas de las palabras, vio que el gato sobre el pequeño mostrador seguía erizando todos los pelos. Julián, un muchacho de mente ágil, casi se suelta riendo cuando su abuelo le platicó su terrible experiencia de la noche anterior, pero el semblante desvelado y demacrado de don Matías indicaba que hablaba muy en serio. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería? Que le haga 7 ropones para sus hijos, que porque tienen mucho frío y la tierra es húmeda. A mí taller casi no viene gente, pero se me llena por las noches de clientes. Bromeó el anciano e intentó sonreír. Claro que no pienso hacer nada de eso. A ver quién va a pagarme el material y mi tiempo. No, que se vayan al diablo, quien quiera que sean, y tal cual se los grité. Se fueron a acostar pasadas las 12 de la noche. Julián intentaba dormir cuando escuchó que su abuelo entraba al cuarto. Lo escuchó tropezarse varias veces y quejarse por algún golpe. Al fin pudo cerrar la puerta y se dirigió a su lecho mientras murmuraba cosas muy molesto. Don Matías se mantuvo inquieto buena parte de la noche. Por fin pudo dormir un poco, pero despertó al cabo de 1 hora cubierto de sudor. Había tenido una pesadilla muy fea. En un ranchito unos soldados le arrebataban sus 7 hijos pequeños a unos campesinos muy humildes y sin ropita. Los ponían a la intemperie sobre la tierra. Justo cuando empezó a roncar, Juanito, el hermano pequeño de Julián, comenzó a moverse inquieto y a manotear, como hacía siempre que quería alejar a alguien molesto. Julián meció un poco la cuna hasta que su hermanito volvió a quedarse dormido. El muchacho no tardó en caer también dormido, de modo que se olvidó de apagar la veladora que había puesto al altar de los difuntos para honrar al gemelo de Juanito que había nacido muerto. Más avanzada la madrugada, una corriente de aire despertó a Julián. Se sentó en la cama y se talló los ojos. Extrañadamente el aire no había apagado la veladora, y a su luz el jovencito pudo descubrir que su abuelo no estaba en su cama. ¿Habrá ido al baño? Más inquieto se puso a ver que el bebé estaba sin ropa, amoratado de frío. Juanito, se levantó prisa y fue a encender la luz, pero se encontró con que no había corriente eléctrica. Entonces se encaminó a la puerta para cerrarla y de regreso tropezó con los cobertores del bebé a los pies de la cuna. Cuando arropaba al niño, escuchó pasos de varias personas en la azotea que se dirigían hacia el borde que daba a la barranca.
Julián vio a través de la ventana un cuerpo que caía y escuchó un alarido que se fue apagando a la distancia. Justo en ese momento el bebé empezó a llorar y la luz se encendió. Aterrado, Julián se sentó en su cama con la espalda apoyada contra la pared y apretando fuertemente a su hermanito. No se atrevió a apagar la luz y no quiso indagar nada acerca de su abuelo. Al día siguiente encontraron el cuerpo de don Matías entre las filosas rocas de la cantera. Todo ese día fue lluvioso y al anochecer, mientras velaban el cuerpo de don Matías, una parte del cerro cercana al taller del sastre se desgajó debido a la humedad, dejando al descubierto las osamentas de 7 pequeños. En ese paraje hoy pasa una carretera y quienes han cruzado por ahí en la noche de los difuntos aseguran que han visto varios bebés abandonados al borde del camino, pero al detenerse para recogerlos descubren que ya no están. ¿Qué les parece esta última historia? Un poco tenebrosa, un poco tétrica. Podríamos seguirnos toda la noche con estos cuentos como tal, pero como todo buen programa, este tiene que llegar a su fin. Les voy a dejar solamente un poco más de esta tenebrosa música para poder dar un poco de cierre a la misma historia. Los dejo con el Requiem 2, que cierra nuestra historia de El Sastre de la Muerte. Gracias por continuar con nosotros. Les voy a dar un poco más de información acerca del libro que utilizamos el día de hoy para la lectura de nuestros cuentos. Como les mencionaba, o les reitero el título, el libro se llama Cuentos de Terror para Niños. El autor es Sergio Gaspar Mosqueda. La editorial es Editores Mexicanos Unidos S.A. Les voy a mencionar un poco más del libro como tal. El libro en sus hojas nos narran varios cuentos correspondientes de terror, que muchos dirán, como son cuentos para niños no espantan, pero como hemos visto, son de un terror algo intrépido. De acuerdo a como menciona la hoja de los editores o la hoja correspondiente de información del libro, este fue editado en Luis González Obregón 5, Colonia Centro, Cuauhtémoc, aquí en nuestra bella Ciudad de México. Fue coordinación editorial de Mabel Laclau Miró. Diseño de portada Carlos Varela. Formación y corrección equipo de producción de Editores Mexicanos. Estos cuentos como tal, como les mencionaba, muchos pensarán que por ser cuentos para niños no son aterradores, pero nos hemos equivocado. Estos cuentos como tal, el día de hoy nos presentaron un terror fuera de lo común. Únicamente me despido de ustedes deseándoles una excelente noche y recordándoles nuestros medios de contacto. Al correo sería angel.de.terror.mx@gmail, por Twitter @angeldeterror1, por el canal de YouTube pueden buscarme como Ángel de Terror y próximamente estaré subiendo material. También pondré en contacto algunos de los materiales exclusivos de algunos grupos de WhatsApp que tenemos para ustedes. También trataré de ponerles algunos cuentos o de hacerles invitaciones correspondientes a eventos correspondientes. Ya en próximas emisoras los estaremos invitando a una convocatoria de relatos de terror. Si ustedes quieren que su relato sea presentado al aire, por favor mándenlo a los correos correspondientes. Seleccionaré al que esté más terrorífico y lo leeré al aire cada semana. Me despido de ustedes deseándoles una excelente noche. Siendo las 9:34 de la noche, se despide Ángel de Terror. Sigan pasando una excelente noche y si tienen miedo, duerman con las luces encendidas. Hasta luego.